tenemos casos y señalamientos de corrupción de militares en cargos públicos en el desarrollo de obras que no atiende a su naturaleza ni a su lógica, ni andar bacheando, ni andar haciendo lo que le dicen Aeropuerto Felipe Ángeles, pues es una ampliación de una base militar, ¿no? Pero la obra pues está a cargo del ejército, hay señalamientos de corrupción. El aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, es decir, y esta al final colonización de la administración pública, ¿no? Entre migración, aduanas, carreteras, puertos, aeropuertos. Hoy los militares tienen interacción con particulares, con privados, con proveedores, en esquemas que no habían estado. Y no por ser militares son impolutos o incorruptibles, ¿no? Los 23 estados donde gobernaba el partido oficial hoy es donde más había incidencia delictiva y eran precisamente donde estaba desplazada la Guardia Nacional o estaba a cargo de militares la seguridad pública. Hoy en Negociadores nos acompaña Edgardo Flores Campbell, un hombre con una trayectoria marcada por la lucha contra la corrupción, la transparencia en el servicio público y la importancia de la participación ciudadana. Era comisario general de la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal. Y la modalidad de esa responsabilidad es que el nombramiento, conforme a la ley, era presidencial. Es el presidente Peña Nieto el que me confiere el nombramiento como comisario general de la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal. Y es una instancia que surge derivado de las negociaciones en el gobierno de Calderón, a exigencia de los Estados Unidos, precisamente en el contexto de las negociaciones de Iniciativa Mérida. Y en esa visión se acuerda con el gobierno de Estados Unidos, se diseña la Unidad de Asuntos Internos, lo que se conoce o conocemos en las películas como Internal Affairs, ¿no? Hablamos sobre su experiencia en cargos públicos y cómo la negociación es una herramienta clave para generar cambios reales en las instituciones. Pero llegó un momento en que ya veíamos más temas, más allá de policías peseteros o centaveros, pues ya estábamos viendo grupos de elementos inmiscuidos o vinculados con crimen organizado, ¿no? Están los de la balacera del aeropuerto en Ciudad de México, están los que participan en la desaparición de los 42 de Ayotzinapa, están federales señalados, involucrados en principio en la fuga del Chapo. Entonces era un área en la que había que, para poder legitimar su actuación y conservar su confianza en la ciudadanía, tenía en principio el área de asuntos internos que intervenir de manera enérgica. Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para cambiar las cosas desde adentro y cómo cada ciudadano puede influir en el futuro de su comunidad, este episodio es para ti. Esto es Negociadores. Bienvenidos. Edgardo Flores Campbell, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, qué amable. Bienvenido a Negociadores. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Aquí andamos. Platícame tú, ¿quién es Edgardo Flores Campbell? En tus palabras. Edgardo Flores Campbell, pues es servidor tuyo, y actualmente de la sociedad de Tijuana, de los habitantes de la ciudad, desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Pues soy nacido aquí en Tijuana, en lo que era el crucero Las 5 y 10, en la clínica IMSS, clínica 20 del Seguro Social. Soy nativo de arraigo de la ciudad, soy el cuarto hijo de una madre ejemplar que sacó adelante prácticamente a sus hijos sola. Soy el menor, soy el cuarto hijo, tengo 3 hermanos, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, me formé en escuelas públicas, algunas especialidades en escuelas privadas y pues soy retirado del servicio público después de prácticamente 30 años de servicio y me dedico emprendí, soy consultor profesional independiente en seguridad, en desarrollo, en inteligencia preventiva. Tengo otras sociedades en otras 2 empresas y un medio de comunicación. Excelente. Oye, Edgardo, fíjate que dentro de lo que me llamó la atención de tu perfil, desde hace tiempo que andaba en pláticas contigo para llegar a esta plática entrevista, fue que has estado, digamos, en las máximas instancias en temas de inteligencia, en este caso muy particular aquí en México en el CISEN. Me gustaría que me platiques o nos platiques cómo llegaste al CISEN y qué hace el CISEN.
Bueno, el CISEN era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Previo a eso era la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, y hoy se llama CNI, Centro Nacional de Inteligencia. El CISEN surge por reclamo en parte de la comunidad internacional en razón de ciertos compromisos que México tenía que asumir, sobre todo ponderando su carácter democrático. Todo Estado que se jacte de atender un orden democrático moderno se caracteriza por tener un órgano civil de inteligencia, es decir, el que no atiende un principio democrático puede ser un órgano represor el que le preceda, ¿no? como una KGB o con una visión distinta. En ese sentido, después de ciertos sucesos de la DFS, lo de, no sé si tú recuerdas, estás muy chavo, de lo de Camarena, vienen ciertas exigencias del gobierno de los Estados Unidos, y es quien prácticamente replica el diseño o lo sustantivo del modelo de inteligencia civil en México, siendo la CIA en Estados Unidos, muy pendientes por la cercanía geográfica, por un acuerdo binacional, y es como se erige la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y entonces todo Estado que se jacte de atender un orden democrático, pues tiene un órgano de inteligencia civil. ¿Qué hace? Bueno, pues hace en un ciclo de inteligencia que hoy es público y de más dominio por la academia, por diferentes facultades y escuelas de gobierno, hace lo que es la recopilación, el análisis, la diseminación, la explotación y difusión de la información, y obteniendo esa información lo que busca al final todo órgano de inteligencia civil es proveer la suficiente capacidad anticipativa al tomador de decisiones. En un Estado democrático, entiéndase al presidente o presidenta de la República, ¿no? Y es esa instancia la que provee el pulso país o el panorama que permite atender en principio una agenda de gobernabilidad, ¿no? Tengo entendido que tú fuiste director de contrainteligencia. Es correcto, sí. ¿Cómo llegaste ahí? Pues precisamente quizá no me precedían el vasto conocimiento en materia de seguridad nacional, pero sí había expertise en temas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Esto fue por ahí 2006 y fue en base a la confianza del presidente electo en ese momento. Empecé como coordinador de transición del organismo, Felipe Calderón. Y en su momento, en paz descanse, Juan Camilo Muriño, ¿no? Son quienes depositan la confianza en un servidor para coordinar la transición, asumir la Secretaría General Adjunta en ese ínter y posteriormente la que mencionas, ¿no? De contrainteligencia. ¿Es cierto que le pasan un reporte al presidente todos los días de parte del CISEN o cómo se maneja? Pues... ¿O cómo se manejaban esas? Al final hoy hay tanta apertura y tanto interés, y a mí me parece hasta trillado el tema de inteligencia, ¿no? Porque nombran gente en ciertos cargos, es que estuvo en inteligencia como si fuera impoluto o como si fuera garantía de resultado, cuando a veces el perfil da para ser asesor, estratega o consultor, pero no necesariamente un ejecutor, ¿no? Y entonces hemos tenido gente que se jacta o se anuncia como la resolución de los problemas en seguridad a la ejecución de una institución, a la ejecución de acciones, pues, en una institución de seguridad pública, y no da los resultados que se esperan, ¿no? Entonces esperemos que no chafiemos el concepto, ¿no? Porque sí tiene su parte interesante, pues, ¿no? Y como todo, ¿no? El que sea alguien de inteligencia no quiere decir que es bueno en todo, ¿no? Lo de seguridad. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo se da? Pues en base a esa confianza y sobre la marcha, ¿no? Oye, Edgardo, ahorita que hablamos de inteligencia y de que hoy se jacta mucho ese tema. Sí, muy de moda, ¿no? Muy de moda. ¿Qué opinas tú de la estrategia actual de seguridad que encabeza Harfuch, que tengo entendido que trabajó contigo? Sí, somos buenos amigos. ¿Qué opinas? ¿Crees que por fin traemos rumbo como país en tema de seguridad? Pues, mira, esto es más una charla que una entrevista, ¿no? Correcto. Yo te diría que he leído todos los documentos del gobierno de la República, del anterior, de este.
Había 3 ejes rectores que definían la política de seguridad. Hoy le agregan un cuarto. Y me parece es lo que nos da un poco de esperanza en que las cosas pueden mejorar, ¿no? Yo no soy partidario de privarle el carácter civil a las policías, a la seguridad pública. Es decir, no concuerdo con un proceso de militarización. Me parece que precisamente este cuarto eje que te comento, que se le agrega en este sexenio que inicia, es un sistema nacional de inteligencia. Y eso implica pues el análisis, el procesamiento de información, operaciones encubiertas, labores de mimetización, de infiltración, y eso permitirá tener tiros de precisión no solo hacia el exterior, a grupos criminales y a las actividades delictivas de Tijuana a Chiapas, sino también al interior, en el proceso de cooptación y de constante pues intento de penetración que hacen los cárteles o grupos delictivos en las instituciones de seguridad pública. Es decir, el área de inteligencia tendrá que tener en la visión de contrainteligencia también su modelo de investigación de su propia fuerza, ¿no? Y de control y de sanción. Aquí es donde trasciende mucho y la importancia de robustecer las áreas de asuntos internos de control policial, ¿no? Porque tú no coincides la fortaleza o permanencia de grupos criminales o cárteles si no es con la colusión de funcionarios públicos o de la autoridad, ¿no? Tantos años, tanto tiempo, y en una escalada de violencia que pues, no se ve que se contenga eficazmente. Entonces, yo a tu pregunta, este cuarto eje nos da esperanza de que en principio el eje rector de la seguridad pública lo marque un civil. En esta veo intento de ponderación de la presidenta Sheinbaum de ponderar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Omar Hamid, y veo a la vez va implícito pues una especie de contención, ¿no? de este proceso de militarización que trae una inercia o una fuerza inercial de la administración inmediata anterior, ¿no? Nada más Baja California no es exclusivo de la imposición de militares en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Yo no me refiero a la persona ni en demérito de lo que es portar un uniforme, porque lo he vivido. El tema es pues que son cargos del gabinete civil donde deben estar civiles, y tenemos que tener claro que una cosa es la seguridad pública y otra cosa es la seguridad nacional, para lo que está hecho el ejército y doctrinariamente para lo que está diseñada la seguridad pública. Eso me lleva a comentarte que mi apuesta o mi deseo o mi esperanza es que la rectoría de las estrategias de seguridad del país sean diseñadas por civiles y por las autoridades locales y complementariamente por el Ejército y Marina. Eventualmente en lo que se trató de hacer como un diseño de una institución intermedia, en su momento en el gobierno de Peña Nieto, Gendarmería, hoy Guardia Nacional, pero al final está subsumida al Ejército, ¿no? Como tipo el modelo de la policía colombiana, recae la seguridad en la Policía Nacional Colombiana en adscripción a la defensa, ¿no? Entonces, me parece que la rectoría de la seguridad es asertivo, a mi parecer, el hecho de que recaiga en un civil y complementariamente las Fuerzas Armadas, ¿no? No a la inversa. Hoy los riesgos que se corren y que ya ha sucedido es, bueno, tenemos casos y señalamientos de corrupción de militares en cargos públicos en el desarrollo de obras que no atiende a su naturaleza ni a su lógica, ni andar bacheando, ni andar haciendo lo que le dicen Aeropuerto Felipe Ángeles, pues es una ampliación de una base militar, ¿no? Pero la obra pues está a cargo del Ejército, hay señalamientos de corrupción, el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, es decir, y esta al final colonización de la administración pública, ¿no? Entre migración, aduanas, carreteras, puertos, aeropuertos. Hoy los militares tienen interacción con particulares, con privados, con proveedores, en esquemas que no habían estado.
y no por ser militares son impolutos o incorruptibles, ¿no? Aquí el tema es pues que el empresario muchas veces lo que a veces le importa es ganar una licitación y lo que menos le importa es cumplir con ella. Pero si no tenemos condiciones de combate a la opacidad, de fomento a la transparencia y siempre ponderando que son temas de seguridad nacional, pues hay cuestionamientos en los recursos. Entonces, implica muchísimo el tema previo a esta nueva administración federal, los 23 estados donde gobernaba el partido oficial hoy, es donde más había incidencia delictiva y eran precisamente donde estaba desplazada la Guardia Nacional o estaba a cargo de militares la seguridad pública. Entonces son visiones distintas, ¿no? Yo no digo que sean malos, nomás que lo que les toca hacer es otra cosa. Y la seguridad pública a quien le toca, pues es otra cosa, ¿no? Esperemos sea para bien, ¿no? Esperemos sea para bien. Yo estoy con ese deseo, ¿no? También. Edgar, ¿cuánto tiempo estuviste en el servicio público? 30 años, 30 años. 31 años, sí. Empezamos chavos aquí en Baja California. Baja California, ¿verdad? Ahora que eres empresario, consultor privado, sí. Digamos que ya traes otra parte de la película, ¿no? Ya tienes la película más completa desde los dos ángulos, ¿no? Tanto cuando fuiste funcionario público, ahora como empresario. ¿Qué opinas tú? Para ti, ¿qué es, tomando en cuenta que ya traes las dos o ya estuviste en las dos, o has estado en las dos partes, para ti, ¿qué es negociación? Negociación, yo creo que es piensas en el matrimonio y en los bebés, ¿no? Te decía desde los... negociación yo creo que es poner sobre la mesa o concurrir los intereses a manera de lograr lo que obtienes, ¿no? Sin pretenderlo todo, pero en una visión de punto equitativo, ¿no? O sea, yo creo que al final es influir en el actor que tiene cierto poder de decisión para lograr determinados fines que favorezcan a tus intereses o a tu conveniencia, pero tienes que guardar equilibrios, ¿no? Y de hecho yo creo que a la fecha es de lo que carece nuestra clase política, nuestros gobernantes, de un término que creo que hasta la ciudadanía lo grita con cierta urgencia, ¿no? Ecuanimidad. Yo creo que hay que tener ecuanimidad para poder construir negociaciones que puedan dar ganar a todos, ¿no? ¿Te consideras un buen negociador? No me he puesto a pensar si lo soy realmente. En términos empresariales, no estoy formado con esa vena empresarial, ¿no? Más con vocación de servicio. Y de hecho, las actividades profesionales o de negocio, si quieres verlo así, que desarrollo o desempeño tienen siempre el componente del servicio, ¿no? Para ayudar o para servir, como le inculca uno a sus hijos, ¿no? A tus semejantes, ¿no? Ese es el fin propio del servicio público. Al final, gobernar es resolver problemas de la gente, ¿no? Ese es gobernar para mí. No me he puesto a pensar si soy buen negociador o no. Creo que siendo sintético, abstracto, transparente, avanzas mucho, ¿no? Con la franqueza la radias y lo ves y en un plano de confianza, pues puedes lograr mucho acuerdo en negociaciones de diferentes índoles en diferentes campos. Los niños, los bebés, lo primero que desarrollan para su crecimiento, ¿no? Pues son desde chantajistas hasta, ¿no? Por ahí anda un libro, ¿no? De los tiranos, ¿no? Los tiranos de los niños. Sí, hasta extorsionadores, ¿no? Pero creo que son cualidades que se desarrollan por instinto natural de subsistencia, ¿no? El negociar, ya sabes qué obtienes, pero qué hay que hacer. Entonces te lleva a ser a veces un manipulador, bien intencionado o malintencionado, pero el fin es lograr lo que quieres, ¿no? Lo que buscas, lo que pretendes. Totalmente. ¿Tú te consideras que estás más inclinado hacia la negociación ganar-ganar o la negociación competitiva donde es saber quién gana más de la rebanada del pastel, ¿no? No, yo creo que no soy voraz en términos Yo a tu pregunta creo que trato de ser más empático de que haya una condición ganar-ganar, satisfacción mutua, ¿no? En lugar de que yo
yo obtuve más que tú y soy más que tú y represento más que tú, y no considero, o sea, es el término. Procuro que sea ganar. No tengo una noción de lo que es rayar en el abuso por alguna cuestión de ventaja que se tenga, ¿no? Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo en que tú, sobre todo que vienes de un perfil y que has trabajado toda tu vida en temas de inteligencia, que para una buena negociación lo más importante o de lo más importante es la preparación, ¿no? Yo imagino que en tu día a día, para tus análisis de inteligencia contra inteligencia, tienes que indagar mucha información. ¿Estás de acuerdo que para una negociación o una buena negociación tienes que hacer tu labor de inteligencia previa? Bueno, no he estado toda mi vida en el tema de inteligencia, ¿eh? Una fase de mi vida pública o de mi trayectoria fue en temas de seguridad nacional, ¿no? Que va implícita pues la inteligencia como insumo de la investigación. Pero pues no, yo creo que tiene mucho que ver hay protocolos, hay modelos de actuación claros para el proceder de cada cosa, ¿no? Y eso es interesante porque pues tampoco pueden ser las cosas a criterio de los funcionarios en turno, ¿no? Y si están así los protocolos y modelos de actuación es por algo, ¿no? Siempre está el estilo o la dosis personal de cómo hacer ciertas cosas, pero no hay un plano tanto como de negociación, ¿no? Como que el consumidor de los insumos no es para llegarle a negociar temas, ¿no? Uh-huh. Es para proveer información con lo más apegado a la verdad posible. ¿Tienes alguna anécdota estando en un servicio público en temas donde te tocaron negociaciones complicadas que nos puedas compartir? Pues no, yo recuerdo cuando estaba como director de gobierno por ahí del 2000 en la jefatura delegacional, la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí fui director del Bosque de Chapultepec, director del Centro de Atención Ciudadana, director de Limpia, director de jefe de asesores, director de gobierno, director de seguridad pública, allí en la Ciudad de México, hace pues que 25 años. Y sí era a mí muy interesante trabajar con gente de Ciudad de México, porque pues yo venía de aquí del norte, ¿no? Entonces sí como que de repente confundían amabilidad, humildad o cortesía con idiotez, ¿no? Y era muy complicado. Después estuve como director ahí en Seguridad Pública en el Estado de México, y pues también me di cuenta que el mexiquense era más canijo que el defeño, ¿no? Y era ajustarte a la cultura, ¿no? Un poco a la cultura y poder marcar ciertos límites, porque asumen que como están en el centro, en la capirucha, sí hay, por supuesto, mayor visión de ciertas cosas y desarrollo, porque hay mucho de todo. Nosotros al final venimos de 3,000 kilómetros de distancia, pero esa experiencia con la negociación de los líderes del sindicato de Limpia fue de mis primeras aventuras. Y bautizaron. Previo a ello, como subjefe y jefe de reglamentos municipales aquí, me acuerdo muy bien de este líder Rafael García Vázquez, ¿no? Eran estires de afloje, que era representante de vendedores ambulantes, y era parte de la discusión. Yo le decía, un líder es el que es electo democráticamente por una base. Usted es un representante de un grupo de vendedores, ¿no? Váyase a la barandilla como todo el mundo y el resto de la gente, porque no vamos a atender en bola los casos que traen y llegaban para regularizar la venta, ¿no? de gente por la que ellos cobraban prácticamente piso, ¿no? Entonces nos frustraba mucho al grupo de personas que estábamos ahí, puros chavillos, ¿no? Y decíamos, no, el permiso es personal, intransferible y no negociable, ¿no? O el conflicto de toda la vida que era aquí, traigo mi bata de la FROC, ¿no? Y yo de la CROC y pago $5 diarios al líder sindical, ¿no? Pues sí, pero quien regula el ejercicio del comercio y la actividad mercantil en la vía pública es el municipio a través de reglamentos municipales. Entonces, no tienes permiso, te retiras o se asegura la mercancía, ¿no? Entonces, si no sube la fila de carros, bajan los vendedores de acá arriba. Entonces, la CROC, FROC, CTM, ¿no? Entonces, si no sube la fila, bajaban y se hacían batallas campales, ¿no? Entonces, para tratar de poner un poco de orden ahí, hasta el gobierno federal nos decía, no puedes entrar, ¿no?
Entonces decía el alcalde, nos juntaba y nos decía, entonces, pues nosotros regulamos, dentro de la jurisdicción del territorio municipal está la garita internacional, porque luego sacaban permisos para ejercer el comercio ambulante del delegado de Relaciones Exteriores o el delegado. Se agradecerá a las autoridades civiles y militares las facilidades al portador de la presente para el ejercicio de su actividad comercial, atentamente el delegado, ¿no? de migración o de... Entonces llegábamos los de reglamentos a poner un poco de orden y al tema y nos echaban bola al sindicato y todo el mundo, y las autoridades federales, ¿no? Entonces pues terminaban negociaciones en Palacio, los famosos palomos que tiene ahí 40 años, mano, pidiendo dinero sin a veces rendir cuentas, ¿no? No estaban habituados ni estaban en un registro en ese momento ante la Junta de Beneficencia del Estado, ¿no? Y pues era botear, vestidos de enfermeros de blanco, ¿no? Y entonces era una constante negociación en el servicio. Al final, si me dices de casos en la trayectoria pública, pues era un estir y aflojo, pero al final, luego al tiempo ves que se antepone el ego de funcionarios, se anteponen intereses de terceros, ¿no? Como los debe haber ahora. Pero en ese momento era complicado, entonces era negociar pues, con los sindicatos. Decía, tú pagas tus $5 a tu líder porque quieres, pero aquí vas a regularizarte y pagar un permiso, ¿no? Y entonces el permiso es para satisfacer una situación real de menester de manera temporal, ¿no? No para hacer tumos de toda la vida, andar aquí de vendeyesos y de vende curiosidades entre los vehículos, ¿no? Y tu autoridad federal, pues tú recolectas basura, tú balizas, tú haces alumbrado público, poda de árboles, entonces tú te encargas de todo esto. No, entonces el municipio, ¿verdad? Sí, y la actividad comercial la regula el municipio. Y así teníamos que estar pues rompiendo ciertas costumbres que eran pues malavidas, digamos, no del todo sanas o respetadas las partes competenciales del Estado, el municipio, la federación, ¿no? Oye, Edgardo, ahorita me estás platicando una anécdota o anécdotas, digamos, municipales hasta cierto punto, pero me confiaste fuera del aire que hubo temas complejos nacionales donde en temas incluso de secuestro, donde que por tu labor como miembro eras encargado de control interno de la Policía Federal. Sí. Te tocó entrarle al tema y eran situaciones más complejas. Digamos que lo municipal a lo mejor temas de permisos pudiera verse fácil, pero platícanos cómo fue cuando tuviste situaciones donde eran crisis complejas. Pues eran casos sonados de dominio público muchos, pero ahí no había un plano de negociación, o sea, ahí había un ejercicio de autoridad interna. Era comisario general de la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal, y la modalidad de esa responsabilidad es que el nombramiento, conforme a la ley, era presidencial. Era un nombramiento que sinceramente yo no esperé ser considerado para esa posición. Es el presidente Peña Nieto el que me confiere el nombramiento como comisario general de la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal, y es una instancia que surge derivado de las negociaciones en el gobierno de Calderón, a exigencia de los Estados Unidos, precisamente en el contexto de las negociaciones de Iniciativa Mérida. Más allá del régimen, tú eres abogado, del régimen de responsabilidades administrativas, se exigía la implementación de un régimen disciplinario policial, ¿no? Y en esa visión se acuerda con el gobierno de Estados Unidos, se diseña la Unidad de Asuntos Internos, lo que se conoce o conocemos en las películas como Internal Affairs, ¿no? Y es en 2007, 2008, donde, si no por decreto presidencial, por las reformas a la Ley de Policía Federal, se erige en el gobierno, en el sexenio del presidente Calderón, esa visión de desdoblar de subsecretarías y la Secretaría de Seguridad Pública, pero el titular de la Unidad de Asuntos Internos tiene autonomía de gestión técnica, funcional y operativa. Y la dependencia funcional y jerárquica no es con el titular de la Policía Federal. Entonces, se le viste de atribuciones a manera, más allá de satisfacer la demanda de los estadounidenses. El presidente Calderón compartía ese esquema de control, estuvo muy pendiente de que fuera
pues rígido, bien vestido, con dientes, ¿no? Esa atribución, más que la persona, la posición, ¿no? Porque pues es el garante interno que contiene los abusos, excesos de policías sobre los ciudadanos, de esa permanente intento de cooptación, de corromper a los mandos por parte de las organizaciones criminales. Y en esa entidad es donde pues más que negociación había que atender ciertos temas, y era abrimos los canales de recepción de denuncia con ya en el gobierno de Peña Nieto echamos a andar el 089 para recepción de quejas y denuncias, y una gran campaña en todas las carreteras federales, convine con los directivos de FEMSA y los OXXOs del país, sobre todo pegados a carreteras, cartelones de cómo guiar al ciudadano para denunciar el robo de transporte de carga, retenes ilegales. Pero llegó un momento en que ya veíamos más temas, más allá de policías peseteros o centaveros, pues ya estábamos viendo grupos de elementos inmiscuidos o vinculados con crimen organizado, ¿no? Están los de la balacera del aeropuerto en Ciudad de México, están los que participan en la desaparición de los 42 de Ayotzinapa, están federales señalados, involucrados en principio en la fuga del Chapo. Entonces era un área en la que había que, para poder legitimar su actuación y conservar su confianza en la ciudadanía, tenía en principio el área de asuntos internos que intervenir de manera enérgica, con metodología y con orden en el procedimental, en todo lo que eran los casos sensibles y temas de investigación, ¿no? Que a la fecha pues muchos de ellos han quedado para desde la toma de posesión del presidente Peña, ¿no? Había un chavo que le volaron el ojo, iniciamos la investigación, era en aquel señalamiento afuera de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, en la toma de posesión de manifestantes, ¿no? Argumentaban que era por petardos o balas de goma de la Policía Federal. Pues no había, hicimos la investigación, un poco resistencia al principio, ¿no? Hasta que empiezas pues a arrestar gente o asegurar o ir a hacer cateos, o no puedes perder la viada pues para hacer lo que te toca hacer. Y empezamos a ganarnos la confianza de la gente, de las organizaciones civiles, de los homólogos de países, de otros países incluso. En el área de asuntos internos y control policial llegó a ser un referente en México en la Policía Federal, y derivado del diseño de protocolos y modelos de actuación buscamos replicar a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estando Monte Alejandro Rubido ahí, y a través de la Conferencia Nacional de Secretarios, el replicar en los estados y en los principales municipios la creación de las áreas de asuntos internos y de control policial con el régimen disciplinario policial, ¿no? Yo a la fecha estoy convencido que en la medida en que haya una unidad de asuntos internos o de control policial fuerte, va a haber una policía más legitimada, con mayor confianza y percepción positiva de la ciudadanía. De acuerdo. Edgardo, ¿cuáles son tus no negociables? Mis no negociables. Yo creo que lo intrínseco, lo no material y el digamos el canasto de los valores, ¿no? Lo que vaya en contra de tus valores. Sí, yo creo que ¿Consideras que hay diferencias entre la negociación en los temas públicos a los temas privados, sobre todo ahora que estás en lo privado? Yo creo que la línea es muy delgada, tan delgada que pues luego se utiliza para conveniencia de muchos gobernantes, ¿no? Mezclar las cosas. Pero sí debe haber yo creo que recae en un principio ético al final, en la ponderación que tenga en tu moral, entendida como el yo interno del deber ser, el traducir en acción pública lo que consideras correcto o incorrecto. No creo que hay mucha laxitud en términos de la revoltura. Ahorita está el caso de una senadora que hace jornadas
de salud en Juárez, en Chihuahua. Uh-huh. Y está expresamente prohibido por la Constitución que no puedes hacer o lucrar, en este caso con la falta de atención médica de la gente, con tu imagen, con los colores del partido en turno gobernando o el que sea. Y no solo eso, sino está prohibida la campaña anticipada, ¿no? Entonces, tenemos gobernantes que le pagan a una revista para que la revista se anuncie en un espectacular. Y, o sea, ¿qué esperas de gente que está sacando la vuelta a la norma, ¿no? Cuando tú y yo sabemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del ser humano en sociedad. Uh-huh. Entonces, al final existen por algo, pero lo que aquí sucede es que pues toda la vida estamos viendo cómo le sacamos la vuelta a la norma, ¿no? Por eso refiero que la laxitud y el no ponderar el principio ético es gran parte de lo que nos tiene como nos tiene, ¿no? De acuerdo. En una visión internacional como un país corrupto, un país en el que la seguridad se está cayendo a pedazos, donde tenemos crematorios clandestinos señalados por víctimas que lograron escaparse de esos lugares, y tenemos una narrativa donde hay que ver esos 400 pares de zapatos, no dicen, pero hay que ver, no nos precipitemos, ¿no? Y me parece ruin, me parece miserable, ¿no? Sí. Que se trate de esa manera el tema de la seguridad. Yo estaría más, lo platicábamos, más proclive a que México dijera, como dice Lalo Guerrero, pugnemos por un acuerdo de cooperación trilateral México, Canadá, Estados Unidos. Estoy rebasado en mis capacidades institucionales. Apóyeme comunidad internacional para contener y combatir al crimen en mi país, porque aparte lo tengo en casa, metido, ¿no? Es negación. Es negación y es simulación, porque es querer imponer una narrativa que no atiende a la verdad, ¿no? Entonces ves otro principio ético relajado, en el principio ético que debe regir el servicio público en este caso, pero también va implícito el personal, lo que tú dices, ¿no? De acuerdo. Oye, Edgardo, vamos a hacer una dinámica con unas preguntas sorpresa que tiene aquí la producción. En temas de negociación, por cierto, para que no te me asustes. Te cedo aquí el honor de ser el primero. Que saques aquí una pregunta. Saco una pregunta y la lees. Y te la pago. Hámela si quieres, la hacemos así si quieres. No, hombre, a ver. Yo también voy a sacar una. Ok. O dos, no sé todavía. A ver. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste al negociar y cómo lo superaste? El mayor desafío al negociar. Pues no sé si el mayor en términos de... Lo recuerdo porque fue muy chavillo. De hecho, no tenía yo edad suficiente, pero era negociar y convencer al dueño de un lote de autos para que me vendiera un bocho. Okay. Un bocho mismo que logré, y a la hora de... No me alcanzaba, logré convencerlo, ¿no? ¿Tenía valor sentimental para ti? Sí, tiene... No, pues sentimental. O sea, lo refiero porque fue muy chavo, pero fue muy emocionante para mí, ¿no? Tener ese carro con el que podía poder trabajar, iba a poder hacer muchas cosas. Y busqué al papá de un amigo para ver si era mi aval, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, lo voy a hacer, pero quiero que sepas que un aval es un pendejo tras una firma, ¿no? Me dijo. Entonces... nunca lo he hecho, lo voy a hacer por única vez. Y una gran persona fue. ¿Lo lograste? Pues lo logré, sí. Entonces me viene al recuerdo una negociación en la que sin darme cuenta ya estaba negociando yo cómo sacar el bocho del lote de autos ahí en el río donde está la casa del mole ahora. Sí. Oye, ¿ya has sido aval de alguien, por cierto? ¿Ha sido qué? ¿Aval de alguien? Sí, he sido aval de alguien, sí. De un amigo un amigo que está ahorita en Mexicali, pero llegó a Ciudad de México y para rentar allá casa con su familia te piden aval para todo, ¿no? Entonces, le diste la oportunidad de cómo te la dieron a ti en su momento. Así es. Bajo esa tesis y ponderando el principio de amistad, sí. Puse aval mi casa, sí. Muy bien. Voy a leer una yo, ahora que saco aquí de... ¿Alguna vez has fingido estar de acuerdo solo para cerrar un trato? Fíjate. Me cuesta mucho.
Me cuesta mucho, y no es por una cuestión de ego, yo creo por una cuestión de control emocional quizá. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que el ser humano para convivir en sociedad ocupa mentir todos los días, de alguna manera. Pero siempre, a veces el lenguaje corporal o no verbal dice más que las palabras. Y pues creo que el body language, ¿no? Creo que el lenguaje de la imagen tiene mucho que ver en una persona. Dice mucho, sus condiciones de asepsia, sus tips, sus formas, desde su corte de cabello, su mirada, todo, sus ademanes. Y de alguna manera tratas en esa perspectiva, regresando a 2 preguntas atrás, 3, de que sea el ganar, por lo menos buscar que haya satisfacción del otro lado en términos de paz, de armonía, ¿no? De ecuanimidad. Y más cuando estás representando a alguien, ¿no? Que no nada más, a lo mejor si no es personal, si es en representación de alguien, que traes la encomienda de sacar adelante esa negociación y que no tienes que meter tus emociones, ¿no? Sí. A tus comentarios anteriores, en los planos en los que me fui desenvolviendo, pues no hay opción de negociación, no había opción de... Representas al Estado, instituciones, a final de cuentas, ¿no? Sí, y en instituciones policiales o armadas. Y de hecho, el doctorado o la maestría pues quedan de lado, ¿no? O el nombramiento. Lo que importa es el grado. Y entonces ahí es una formación disciplinaria distinto. Si no castrense, las instituciones de seguridad pública tienen su régimen disciplinario claro. Entonces, pues no es a contentillo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Se hace porque tiene que hacer. Se tiene que hacer. Voy a sacar una más, Edgar. Sí. Vamos para aprovechar aquí, que están interesantes, ¿no? Sí. La producción siempre tiene muy buenas preguntas. Aquí los productores. ¿Cuál es la oferta más absurda que has rechazado? Absurda. La oferta más absurda. No tengo presente. Fíjate que yo tampoco no me viene ninguna a la mente. Voy a sacar otra nada más para complementar esa que nos faltó. Sí, no. Tampoco he recibido como que las grandes ofertas en mi vida, pero ojalá, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has tenido que negociar algo que no querías, pero te sentías obligado a hacerlo? Sí. Sí, pero cuestiones materiales, desprendimiento de algunas cuestiones que erróneamente uno casi va con tanatólogo para el desprendimiento de cosas en las que les tiene uno afecto, ¿no? Proyectos en el plano material, ¿no? Una Harley o cuestiones así, ¿no? Pero no... Y sí dices, híjole, pues lo voy a tener que tronar, ¿no? Voy a tener que hacer esto. Pero como te decía, no en la cuestión, me parece intrínseca o de principios, ¿no? Entonces, en esa parte, pues como nada nos llevamos y todo va y viene, pues la verdad es que no. Cuesta trabajo. Muy relajado en esa parte. Cuesta trabajo entenderlo, pero una vez que lo entiendes, te liberas, ¿no? Sí. Digo, tengo un proyecto de un bocho convertible hace muchos años y lo fui arreglando. Y eventualmente me tendré que deshacer de él. Pero me costó energía, capacidad de esfuerzo. También fue como terapia y bueno, pues lo disfrutaba con uno de mis hijos, ¿no? Pero digo, son al final en el plano material, pues, ¿no? Obvio que hay muchos bochos en el mundo y habrá otros, pero creo que mucho atiende a momentos de vida, ¿no? Exacto. Hablando de momentos de vida, Edgardo, nos vamos a pasar a la parte más personal. Aquí te pido que te quites el traje de exfuncionario y de abogado y de consultor, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es el éxito? El éxito, pues el éxito yo creo que es alcanzar, yo creo que, pues me voy a oír muy guavecé, pero en alusión a Miguel Gárate Velarde, mi maestro, cotutor de tesis, yo creo que el éxito es la realización plena del hombre, ¿no? Yo creo que al final es importante alcanzar la felicidad, que ya sea una te lleva al éxito o el éxito te da felicidad. A plenitud, en lo personal trato de ser una persona alegre,
¿no? Conducirme con sensatez, ¿no? Con franqueza. Y no tanto se mide el éxito en lo material, ¿no? Y no es choro porque pues, la entrevista y lo que vean o escuchen, creo que quienes me conocen o con quienes interactúo lo saben, que no están mis parámetros o mi jerarquía de valores o mi medición en base al tema material, ¿no? Claro que hay cosas que gustan a uno, pero no radica la medición del éxito en eso, ¿no? Ok, de acuerdo. Oye, Edgar, ¿cómo le haces o cómo intentas hacerle para mantener un balance entre tu vida personal y profesional? Si es que lo tienes. Sí lo tengo, y como bien comentábamos, son momentos de vida, ¿no? Yo creo que uno, en razón de los años, va buscando la eficiencia en la administración de tiempos y ordenándose cada vez más, porque luego, entre más energía o más pila, a veces siente que pues, uno tiene que estar más activo o hacer más cosas. Hoy por ejemplo, me debo preocupar más por dormir. Dormir es tan importante como hacer ejercicio, como comer, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero antes no nos daban esta información, o sea, al contrario, pensábamos que dormir era casi perder el tiempo, o levantarse más temprano era una oportunidad de hacer más cosas. Así es. Y guardar esos equilibrios desde la vida sana, moderar carbohidratos, bajarle al azúcar, yo creo que ya enfilados a los 55, pasados los 50, el sedentarismo es el peor enemigo, ¿no? Entonces hay que equilibrar ya otras cosas en los momentos de vida. Pero la actividad profesional, en su justo medio, la convivencia familiar, la disfruto. Es que disfruto mucho las cosas que hago. Okay. Y ese privilegio lo he venido, digamos, construyendo un poco, ¿no? Hacer profesionalmente o tener un empleo o buscar una remuneración en alguna actividad o trabajo que no te satisface, no te llena o no estás contento, pues debe ser muy frustrante, ¿no? Es difícil, pero tener el privilegio de hacer lo que te gusta y todavía obtener un beneficio, pues me parece que atiende a en algún momento de tu vida te detienes, ¿no? Y haces un ejercicio de autoanálisis de a dónde voy, a qué aspiro, qué pretendo, qué he logrado, y volteo para atrás y dónde me veo a corto o mediano plazo, y camino recorrido y corte de caja y metas a mediano plazo, no muy largo, que luego no las alcanza a veces uno y se frustra, pero creo que es importante eso, ¿no? Guardar los equilibrios en base a los momentos de vida. Tiene su ciencia, ¿no? Tiene su ciencia, pero creo que con el paso de los años vas acentuando cosas, vas priorizando dentro de tus prioridades, ¿no? Sientes que el tiempo se va más rápido, sientes que vivimos ya en un mundo muy acelerado, y empiezas a disfrutar más momentos a mi madre, con mi esposa misma, con mis hijos, y también disfrutar lo que hago cuando lo hago profesionalmente como consultor, pues guardando equilibrios, ecuanimidad, ¿no? ¿Crees que es más difícil lidiar con el éxito o lidiar con el fracaso? Pues yo creo que yo no sé si se le llamaría lidiar con el fracaso, porque al final las experiencias negativas o las caídas te dan la oportunidad de levantarte, ¿no? Pero no siento que sea yo alguien ni exitoso ni fracasado, ¿no? Está en mis metas a mediano, corto plazo, alcanzables, en la satisfacción personal, en lo intrínseco, en momentos de felicidad, ¿no? Y se oye cursi, pero sí oscila mucho tramos de mi vida que he vivido. Me he aprendido que la felicidad es una acumulación de instantes, ¿no? Al final de uno depende cuánto dure cada instante, y encadenarlo con otro, a manera de buscar una permanente felicidad. Y yo en eso asiento mucho mis formas, mis cosas, mis temores incluso, ¿no? Como todo ser humano, con miedos, inseguridades, preocupaciones.
desde padre de familia hasta en el plano profesional. Pero también lo disfruto, ¿no? Es decir, me preocupo, pero no me trastorno, pues, ¿no? Me gustan los retos, buscar soluciones de temas, ¿no? Edgardo, todos tenemos un propósito en esta vida. Normalmente es común que sea servir. ¿Cuál consideras que es el tuyo? Como propósito, pues yo creo que en principio a los míos buena mesa, mundo y buena educación, ¿no? Quizá cosas de las que en algún momento yo o familiares míos cercanos como mis hermanos carecieron, pues no me gustaría que fuera así. Entonces yo creo que más que dejarles un buen apellido a mis hijos, dejarles un legado de ser un referente positivo y que me vean con mucho amor. De acuerdo. Básicamente, porque uno está como que uno es de donde están los suyos, pues, ¿no? Si no estuviera mi familia de arraigo nativa y mis parentela y todo en Tijuana, pues mañana me voy a otro país, otro estado sin problema, y tú también, yo creo. O sea, al final, en cuestión de oportunidades, entonces ya tu propósito es otro. Al final, yo creo que estamos y radicamos donde están los nuestros. Y en mi descendencia o ascendencia, pues los que emanan de uno, las células que uno... yo creo que mi propósito es a los míos felicidad plena y un buen referente, ¿no? Positivo. Hablando del tema, tienes 2 hijos. Sí. ¿Qué te han enseñado tus hijos? Híjole, pues muchísimo. Uno es un poquito más fuego, otro es más agua. Muy diferentes, pero muy iguales. Somos una familia muégano, cariñosos, besucones. Son 2 varones desde chicos, pues desde muy chavos, jugar luchitas y pues está la niña de la casa que es la mamá, pero me han enseñado muchísimo. Te enseñan muchas cosas, ¿no? Te enseñan... Hay una cuestión que me sucedió no hace mucho. Estaba más chico, tiene 16, 17. Tendría yo creo que unos 10, 9. El pequeño había un carrito que teníamos como para hacer mandados y movernos, y era no era de ventana eléctrica, pues, ¿no? Entonces nos subimos y me dice, wow, papá, mira, y ve esto, ve. Entonces hablándole a su hermano y yo decía, era darle vuelta a la ventana, sí, ¿no? La manija, pues, y entonces dije, ay, qué rápido la tecnología, o qué sucede, ¿no? Dices, híjole, pues ya tengo un hijo de tantos años, ¿no? Sí. Y luego ya vacilaba porque me decía, es que ¿para qué sirve el seguro, ¿no? Dale, que para cuando salgas con la novia es para que le hagas así, le hagas ¿no? Le abrazas poquito. No, me decía. Entonces vacilaba mucho, pero me encantaba su genuidad, su forma, pero pues ya no hay carros de esos, ¿no? Ya no lo hacen. Puede irse como ruquito, ¿no? Pero pues te enseñan que estás dando luz, estás enseñando, te enseñan a enseñar, te enseñan a aprender, te hacen ver errores. Él me decía, no, porque yo estoy muy chico, ¿no? No puedo hacer lo que me estás pidiendo. Y yo decía, veía con una madurez y un desenvuelto, ¿no? Sí. Y el otro también, los 2 en lo suyo, pero muy aleccionadores en todos los sentidos, ¿no? Sería mi respuesta. Son nuestros maestros, pues, al final de cuentas. Sí, terminan siendo nuestros maestros. Oye, Edgardo, has hablado varias veces, y no en esta entrevista, pero te he escuchado en otras, que tu mamá lo sacó adelante sola, ¿no? Sí. Sé una anécdota, la sé de muy buena fuente. Mi mamá es amiga de tu mamá, no lo sabías. No. Y dice mi mamá que cuando pasaba, vivían cerca de donde nosotros vivíamos, que cuando pasaba te veía a ti sentado en el mercado del Porvenir, ahí por la colonia Gabilondo, esperando el camión, o no sé qué estabas esperando. No, sí. Pero dice mi mamá que pasaba y te veía sentado así todo, pues,
tranquilito, ¿no? Dice, era un güerito ahí sentado, lo dejaba a su mamá, dice mi mamá, me daba mi ternura verlo cuando pasaba, pero sé que es porque la situación económica era compleja y tu mamá se tenía que ir a trabajar al Seguro Social, que trabajaba, por cierto, con mi mamá. Ok, sí. ¿Qué le dirías ahorita a tu mamá si ve esta entrevista respecto a esas experiencias que te tocó vivir con ella y que ahorita ya, digamos que creciste, te desarrollaste, saliste adelante? ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿O qué no le has dicho a tu mamá? No, pues de hecho antier la vi, le dije, ella es del 39, en 84 años, del 39. No, pues yo estoy muy agradecido con ella. Fue para mí muy, muy, muy importante, admirable, luchona, chambeadora, trabajadora. Mi papá pues era medio baquetón, ludópata, jugador, y sí me acuerdo, me dejaba ahí donde estaban los Rosacruces enfrente por Calete para subir ahí. Qué buena memoria de tu mamá. Y trabajaba ahí en el Seguro Social. Y pues, ¿qué te digo? Se quitaba el pan de la boca para uno, ¿no? Y muy, muy drástica, muy dura, ¿no? Siempre nos decía observar al mejor, imitar al mejor, igualar al mejor y eventualmente superar al mejor. Y yo a la fecha a mis hijos, pues sí les digo, o sea, yo te podría decir yo me juntaba con el que llevaba torta al colegio, pues, ¿no? O sea, yo voy a andar con un jodido igual que yo, pues no pero que si me junto con el que llevaba torta me va a invitar a su torta, ¿no? Entonces, yo les digo a ellos, ¿no? Júntese con gente que tenga principios, de hecho a mi hoy esposo le decía, pues tendrás muchos pretendientes, pero tienen que ser trabajadores, y si no, te vas a arrepentir porque es muy guapo mi esposo, entonces yo le decía eso. Y todo eso al final, de alguna u otra manera, viene de mi madre, el concepto de honor, el servicio, el trabajar por el bien común, el no ser ajeno a los temas de orden público, el estar atento a la condición del país, pues un poco la política. Yo le estoy muy agradecido, se lo he dicho, pues ahora sí que mamá te amo, ¿no? Si está viendo esta entrevista, ella sabe que la amo, y siempre en público, en privado, le doy su lugar, mi reconocimiento y mi agradecimiento porque mucho he podido transmitir a mis hijos de su ejemplo. Ella fue prácticamente para mí, no sé en el caso de mis hermanos, para mí fue mi madre y mi padre a la vez, ¿no? Gracias por compartirlo. Sí, saludos a tu mamá, que linda. Gracias. Oye, Edgardo, para finalizar, si te dieran la oportunidad de sentarte 5 minutos con una persona que ya no está en este mundo terrenal, ¿quién sería y qué le dirías? Híjole, a mí pues no sé por qué desde chico me impactó mucho el tema de John F. Kennedy. A mí me gustaría platicar temas de la crisis de los misiles, de la Guerra Fría, hay una película con el Kevin Costner que se llama 13 días. La hicieron por ahí del 93, 92 y se me hizo sumamente interesante, ¿no? Y me gustaría tener una charla con él sobre las decisiones de detonar o no con Khrushchev en ese momento con Rusia lo que hoy se tan trillado va y viene, ¿no? Posible tercera guerra mundial, pero no sé, me impactaba mucho eso en el hemisferio, pues estar cerca, yo creo, de Estados Unidos, y por otra parte la forma en que fue ultimado, ¿no? De acuerdo. De hecho, acaban de abrir a la fecha con expedientes, con dudas al respecto, ¿no? Sí. Me eché muy chavo la película de Oliver Stone, también con Kevin Costner, creo, que duraba, de las primeras que duraban más de 3 horas. Sí. ¿no? Muy interesante. Entonces, yo creo que sería un personaje no en vida con el que me gustaría. O sea, tú dices regresarlo a la vida a platicar. No. Tú tuvieras 5 minutos para platicar con quien fuera, ¿no? Personaje, lo que sea, ¿no? Yo creo que con él y ya siendo más espiritual, quizá con Jesucristo. Ok. Sí. Okay.
Edgardo, ¿algo que quieras agregar o comentar? No, te felicito por lo que haces, por estos encuentros, charlas. Hoy, producto de la tecnología, pues lo que podría ser una entrevista en una estación de radio, pues estás haciendo de alguna manera periodismo, ¿no? Periodismo, investigando perfiles, poniendo en el espectro formas de pensar, visiones. Y eso es importante porque al final todo esto enriquece, ¿no? Enriquece, aporta a la sociedad y me parece que todo eso es interesante. Y pues, ¿tienes chavos también tú? 4. 4 hombres. Pues también 4 hombres como tu mamá. El legado el tema es que tú estás documentando el legado que les vas dejando. Exactamente. ¿No? Entonces, para mí es un privilegio porque a lo mejor esta entrevista pues la ven mis hijos, mis nueras, mis nietos. Y yo creo que al final es un poco eso, ¿no? Uno ha aprendido a tener más piel de cocodrilo que de cebolla en estos trotes. Pero lo único que le dejas a los hijos es tu apellido al final. Así es. Y a mí, curiosamente, me ubican más... Bueno, tengo un mote, ¿no? Desde muy chico, pero más por el apellido materno Campbell, por Sarina, mi mamá, que por el paterno, fíjate. A la gente se le queda más, pero me da mucha risa porque a veces a mis hijos les dicen sopitas, ¿no? O les hacen la referencia. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que haces. Te felicito. Gracias. Y ese legado de vida o de lo que les deja uno, pues es muy importante. Muchas gracias por el espacio. No, Edgardo, muchas gracias. Al contrario, a tus órdenes.